Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ponga su caridad en manos no pecaminosas, manos libres de advertencias. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué buena oportunidad. Ahora en estas Pascuas de Natividad, qué oportuno usted hacer un aporte, poner su caridad en manos como la de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyenlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy, señores, hemos recibido una noticia muy triste, tristísima, y es el fallecimiento de Amable Aristi Castro. Amable es un político muy especial, como se dice. Yo diría que aunque Amable nació en este medio y se crió, nacido y criado, hay que decir así, en esas miserias de nuestra política,
una política siempre ha sido muy tumultuaria, de alboroto, y una política de alcantarilla, porque eso es lo que nosotros hemos tenido aquí. Cuando uno se forma en ese medio político dominicano, pues uno dice, es difícil encontrar un comportamiento no selvático ni brutal, que fue el de Amable Ariztí Castro. Amable no fue un político de embestidas, como son estos políticos de República Dominicana, muchos de ellos, pero él, repito, aunque nació y crió en ese ambiente, no fue un político así propio de la alcantarilla, el político tumultuario, revoltoso, alborotador. Tenía métodos, diríamos, casi numantinos de hacer política, pero fue un hombre decente en la política. Amable nunca lo vi ofender a nadie, ni ofenderse siquiera. Y soportó muchos insultos en la política. Esa es la pura verdad. Yo, aunque no fui su amigo, pero Amable era una persona que su propio nombre parece que fue tan especial, ese nombre que le pusieron sus padres, porque la verdad que era una persona que se manejaba así en la política, era una persona muy amistosa. Que en paz descanse Amable Ariztí, y le expresamos nuestras condolencias a sus hijos y a su señora, a sus familiares. Que en paz descanse Amable Ariztí Castro. Bueno, yo no sé si Donald Trump parece que está sufriendo de algunos problemas mentales, digo yo, de la fantasía. Usted no puede vivir de la fantasía. Hoy, ¿en qué cabeza cabe que el expresidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, no de México, ni de Brasil, de los Estados Unidos de Norteamérica, perdón, hoy se le ocurra a Donald Trump pedir que se rescinda la Constitución de los Estados Unidos para que lo repongan a él en la presidencia, porque eso fue un fraude colosal que le hicieron en las elecciones pasadas. Y entonces se agrega que en Twitter que bloquearon noticias negativas contra los Biden y que él entonces fue afectado por eso. Pero es que eso mismo pasó con él cuando él ganó. Que entonces una compañía que había en Inglaterra, creo que se recopilaba informaciones de esto, como lo de Facebook y esas cosas así, que tienen todas las referencias de la gente, Instagram, qué sé yo, Twitter también. Bannon, ese asesor de él, fue de lo que trabajó, se dijo en esa oportunidad, en la utilización de esos listados para influir en los votantes norteamericanos. Se dijo de todas esas cosas porque siempre se apelan a muchísimos argumentos para fines de justificar. Pero Trump, eso es una pena que un expresidente de los Estados Unidos, una cosa tan diríamos, tan respetada que es la Constitución en ese país, una cosa tan fiel celo que hay con esa Constitución, que ni siquiera la tocan. Ahí no hay ni siquiera variaciones constitucionales, que vamos a hacer una reforma, como aquí que se han hecho yo no sé cuántas reformas, porque a cualquiera le da la gana de que llegue al poder de hacer una reforma. En Estados Unidos no se ve eso. Y el señor Trump pide que se rescinda la Constitución para que le repongan a él. Entonces ahora viene hoy, le negó que él no quiso decir eso porque le cayó encima el propio partido, su ex vicepresidente, el señor Pence,
le hizo esas observaciones también casi muchísima gente del Partido Republicano, porque que los va a hundir. Ese candidato, Warnock, ¿cómo que se llama? Herschel Warnock, de Georgia. Usted verá que le va a afectar esa cercanía con Donald Trump. Ese señor Walker, el demócrata, le va a ganar las elecciones, porque es que son malas influencias, pero no entiendo. Asimismo, otro que está pidiendo el juicio del cinismo es Putin, porque el señor Putin, con ese cinismo, repito, que le asiste, se queja de que Ucrania está haciéndole ataques 100 kilómetros hacia adentro en territorio ruso a 2 bases militares y que ellos acusan a Ucrania de haberle atacado. Pero y no es en guerra que están. Ahora, yo estoy seguro que ese ataque lo hicieron los ucranianos para demostrarle a él que lo que hay que atacar es a bases militares, no a civiles indefensos, bombardeando hospitales, trenes, bombardeando clínicas, plantas eléctricas, plantas de agua, qué sé yo. Para que una población como esta población de Ucrania se muera de frío, o sea, como si usted bombardeara a Moscú, las áreas de las aguas de Moscú o el área energética de Moscú, entonces para que se mueran los moscovistas, porque tienen temperaturas de menos 40 y menos 30 grados, ¿cómo resiste una población? Pero usted no puede hacer esa guerra así. Increíble, increíble. Y entonces él protesta porque Ucrania ha bombardeado a 100 kilómetros sobre la frontera de Rusia. Le ha bombardeado esas dos campamentos militares o 2 bases aéreas que ha dañado equipos y aviones y cosas de esas. Pero ese cinismo es increíble. Ahora, ¿qué va a pasar en Europa ahora? Y principalmente Occidente y para Putin. Porque la guerra tal vez, ese invierno tan crudo, prevén los expertos que se va a ralentizar las operaciones. Pues imagínense ustedes con tanto hielo y frío que hace ahí. A los soldados no pueden ni siquiera, como diríamos, gatillar un fusileto o qué sé yo, no sé. Ahí no se puede ni cambiar una tuerca, como dijo un señor ahí. Pero ese tope del petróleo, eso es complicado. Eso no es tan... Putin ha señalado, bueno, yo le voy a vender a Asia mi petróleo, pero es que eso no es tan fácil venderle a Asia, porque el problema es que el petróleo que salga por vía marina de Rusia, ese petróleo sale en unos barcos que tienen que pagar los seguros o mantener los seguros de esos barcos para el transporte en Londres y en Europa, que están prohibidos para barcos que carguen petróleo ruso, otorgarle seguro. Imagínense ustedes lo duro que es. Entonces esos barcos que estén disponibles para transportar ese petróleo no van a estar disponibles para transportar el petróleo de Rusia. Si se le vendiera a China, se le vende a Vietnam, le van a vender, qué sé yo, a Filipinas, le venden a todos esos países, Tailandia, qué sé yo, India, etcétera, etcétera. Pero hay otro problema. Y China tiene un problema muy serio con este asunto del COVID. Y las principales ciudades han estado confinadas, señores. Shanghái, ya Shanghái yo creo que salió del confinamiento, pero es que esas provincias, esas regiones chinas que son enormes, con muchísima gente. Entonces, ahora mismo hay 4 o 5 ciudades paradas que son el 25% del Producto Interno Bruto de China, que no son cosas pequeñas, que eso no es poco peso, lo que se mueve ahí. Entonces, esos confinamientos han hecho ralentizar también la economía china. Entonces, con una China cerrada, ¿a quién es que China va a bajar el petróleo, el consumo?
Yo estuve viendo unos datos ahí. Los cines en China están prácticamente cerrados. Un 42% está abierto. Es decir, un 58% de los cines están cerrados en China. Las grandes salas de cine, la gran mayoría están cerradas en China. Óigase bien, el metro se redujo un 32%, el uso del metro. Y la taquilla, un 64%. La compra de taquilla se han caído. Las inversiones en los vuelos nacionales se han caído un 45%. Los vuelos nacionales en China, que eso no es poca cosa. 74.000 millones de yuanes se consideran las pérdidas por esa caída en los vuelos nacionales, de la compra de tickets y cosas de eso para desplazarse. Y el desempleo juvenil ha subido a un 20%. Es decir, que con una China en esa condición, la India, por más que puedan comprar el petróleo a Rusia, hay problemas con China, porque que China con esos niveles de desempleo y esos niveles de paro y de problemas internos y protestas incluso, eso va a bajar la misma capacidad productiva y exportadora de China, entonces va a consumir menos. El petróleo ruso va a entrar en problemas, a menos que Arabia Saudita y toda la OPEP decidan bajar la producción de petróleo de tal forma que el mundo occidental tenga que salir, como se dice, galeando a buscar petróleo. Eso va a ser difícil, porque que ningún país tampoco está dispuesto. Arabia Saudita puede bajar la producción y mucho más, pero llega un momento que bajar tanto, entonces también se afectan ellos. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a subir el precio del petróleo? Si viene la recesión, no sabemos. Pero yo creo que a Putin se la están poniendo muy difícil el grupo de los europeos, principalmente el grupo de los 7, porque son economías muy poderosas. Bueno, pero vamos al tema nuestro, que es los temas locales, porque aquí las cosas están también muy agitadas. No hay duda que están agitadas. Aquí, Marino Vinicio Castillo, Vincho Castillo, el doctor Marino Vinicio Castillo, hemos dicho muchas veces cuántos años advirtiéndonos, dándonos pedagogía con el caso Haití, ONU, Naciones Unidas, mejor dicho, OEA, las potencias y la situación geopolítica de la República Dominicana. Yo recuerdo que el doctor Marino Vinicio Castillo siempre, y hace años, cuando no se pensaba ver un Haití tan convulso como está Haití ahora mismo, decía el doctor Castillo, señores, pongan atención los líderes, unámonos, todas las buenas voluntades para defender el país, porque hay una trama que es incendiar Haití. Entonces, cuando se incendia aquel país o se derrote aquel país por vía del narcotráfico, el desorden político y esas cosas, el tumulto de la calle, la ebriedad de la calle, cuando eso pasa en Haití, lo van a tolerar y lo van incluso a agitar las potencias y Naciones Unidas y todo eso, con fines de que eso cree una estampida de Haití para acá. Nosotros tenemos que repeler eso, y al repelerlo con violencia, entonces se nos va a acusar, tanto a nosotros como a los haitianos, de que no podemos vivir en paz y somos un peligro para la región.
ahí vendrá una intervención para pacificar la española o la hispaniola. Mientras tanto tendríamos una intervención para calmar todo y dejarnos, como se dice, en el mismo solar a todos. Eso lo decía Marino Vinicio Castillo hace años. Pero aquí, el doctor Marino Vinicio Castillo lo que hace es fabular, especular y decir cosas. Como también recuerdo cuando dijo que aquí habían 300,000 sitios de jóvenes que fumaban y utilizaban drogas. Y eso fue una crítica severa porque dijo esa verdad. Tipo como Vilá ahora puso en vilo a la Policía Nacional. Cuando el doctor Castillo anunció eso, se lo quisieron comer vivo políticos y periodistas y comunicadores. No, eso es una fábula de Vincho Castillo. Hoy no tenemos 300,000, hoy tenemos 33 millones de dominicanos en droga. Usted ve la comunidad más pobre de este país, tiene 6, 7 puntos de drogas conocidos, pero que lo conoce la policía. La Policía Nacional conoce los puntos de droga, pero no puede hacer nada, parece. Está prohibido desmantelarlos. Dios mío. Entonces, eso nos da en la cara, esas verdades, esas realidades nos han dado en la cara. Pero todavía yo no he oído una voz que vaya y diga, señores, al pueblo dominicano, escuchen a Marino Vinicio Castillo, démosle la gracia que siempre nos ha advertido y nunca hemos querido llevarnos de las advertencias. Y fíjense las realidades como nos están dando a la cara. Ustedes saben el peligro que hay ahora mismo. Eso que Marino Vinicio Castillo advertía, por ejemplo, señor, eso lo vimos en Marruecos, en Melilla. Es decir, una avalancha de hombres, principalmente de origen africano, del subsahariano, entraron a la fuerza por la valla de Melilla, ese territorio español, vecino de Marruecos. ¿Saben cuántos murieron ahí? 27 o 33 murieron ahí, 33 jóvenes, intentando cruzar esa valla para caer en territorio español. Y ya, después que ellos logran saltar la valla, están en territorio español, están en España. Eso trajo una crisis ahí, esa estampida, que mataron entre 27 o 33, mal contado, como dicen. Imagínense esa situación que pasó en Melilla. ¿Qué va a pasar en la frontera dominico-haitiana cuando venga una avalancha, una estampida de haitianos para acá y el ejército dominicano tenga que repeler aquello a tiro limpio? ¿Qué va a pasar? Lo que Marino Vinicio Castillo ha estado advirtiendo. Vamos a una breve pausa y regresamos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si tú quieres talante y quieres resolver
Banreservas trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreservas. Pues bien, esa contención de Marruecos, 217 heridos, 140 policías de ellos, de los heridos, 33 muertos. Oigan bien, y eso fue un grupo, un grupito que quiso entrar a la fuerza a Marruecos o a Melilla, saltando la valla esta. Entonces, yo creo que nosotros debemos vernos en ese espejo, que es lo que Marino Vinicio Castillo ha advertido hace tiempo. El ejército dominicano, si no está dispuesto a matar 400 haitianos allí, óiganlo claro, para que después no digan. Si el ejército dominicano y el gobierno de Luis Abinader no está dispuesto a matar 400 haitianos en esa frontera, que lleven tanques de gas lacrimógeno, que lleven balas de goma, que lleven lo que sea material disuasivo o alambre de ese de trinchera, que vayan poniendo alambre de trinchera, porque este gobierno no va a hacer muro nada. Porque este es un gobierno que se ha convertido en una tramoya, dice Manuel Fermín, con respecto al caso migratorio. Aquí ni va a haber muro, mientras Luis Abinader esté ahí no va a haber muro, porque Luis Abinader, aunque él haya hecho lo que ha hecho de muro, eso es un muro aduanal, que lo he dicho y lo repetí aquí, y lo leí incluso de las expresiones del propio canciller de la República. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense que ya se le cayó el brazo, como se dice en el argot beisbolero, a migración, porque lo que hay es una tramoya. Es una especie de círculo vicioso. O lo llevan, lo traen, un paseo que están haciendo con los haitianos, que incluso me da hasta pena. Porque los pobres haitianos lo que están haciendo es que cada el que tiene un ahorrito de 500 o 1.000 o 2.000 pesos tiene que dárselo a la gente de migración y a los guardias. Para que no lo manden a Haití, para que lo devuelvan. Es decir, el que no tiene 1.000 o 2.000 pesos de los haitianos, probablemente sea el que lo tiren allí. Pero el que lleva 2.000 pesos se queda aquí. Es decir, es una verdadera tramoya lo que hay con este relajo de las repatriaciones, que hay que ponerle comillas. Y le voy a decir lo siguiente. Yo pienso que 400 son pocos. ¿Por qué? Porque los haitianos no van a entrar por un solo punto. Van a entrar por el Belader, qué sé yo, por Elías Piña, van a entrar por Dajabón, van a entrar por Jimaní, van a entrar por Pedernales, grupo grande. Van a entrar a la fuerza para acá. Porque, repito, si en Melilla tuvieron que herir 217 personas heridas y 33 muertos, imagínense aquí con una avalancha por 4 puertas. ¿Qué es lo que va a pasar? O los guardias lo van a dejar que lo aplasten allí. Que lo maten a los guardias van a disparar, pero si disparan y matan 400, 500 haitianos, se va a cumplir lo que dijo Marino Vinicio Castillo. Van a intervenir los americanos, las Naciones Unidas van a intervenir de una vez aquí. Los cascos azules vienen para República Dominicana. Porque eso va a ser una matanza y eso va a ser un escándalo mundial. O el ejército dominicano, como se dice, se repliega y deja pasar la avalancha y vendrán 1 millón en un día aquí. ¿Qué va a pasar? Señores, pongan claro este país. Se lo estoy diciendo, o ponen allí una zona tipo el Líbano, o se le ponen alambre de trinchera o lo que fuere por los sitios más, y ver si eso se puede contener un poco.
y con gases lacrimógenos o balas de goma, lo que fuere, porque si no vamos a tener que matar 400 o 500 haitianos en esa frontera y eso va a ser un lío internacional, para que lo sepan. Entonces, toda esta tramoya con las repatriaciones, eso no están haciendo nada, porque el gobierno, ya este gobierno se metió en miedo con las presiones que le hizo Estados Unidos. Fíjense que del escándalo de las visas, señores, la Cancillería no ha dicho, esta boca es mía todavía, del escándalo que le ha sacado ahí el Listín Diario. No se atreven a decir nada. Y como un gobierno que trazara la política de transparencia, que el presidente ha hecho gala en sus discursos de esa transparencia y de la independencia judicial, todavía está a esta hora, el gobierno no le ha podido dar una respuesta al país, porque es al país, no es al Listín Diario, es al país que hay que dar una respuesta de ese desorden, de ese escándalo, que los mismos haitianos hoy dicen que sí, bueno, señores, eso era conocido en Haití. Nadie. Y que no digan que eso fue ahora, ni que fue. Eso viene desde que Hipólito Mejía anunció, y lo he dicho 1000 veces aquí, anunció que eso eran intendencias, que esos consulados eran una intendencia. Y todo el mundo sabe lo que eran las intendencias militares. Ese típico 10%, 15% de las compras militares que se hacían los civiles, los gobernantes se hacían de la vista pesada la ración de la boa, decía Balaguer. Oiga bien, entonces, todavía aquí no se ha dicho nada, pero ni siquiera la Iglesia Católica está muda. Por eso es que nos hace falta, con tanta frecuencia lo tenemos que decir, esa voz recia del cardenal López Rodríguez. Porque la Iglesia Dominicana todavía no se ha pronunciado ni siquiera de las presiones que hizo Estados Unidos, porque son pro-haitianos. El arzobispo de aquí es un arzobispo que es un señor puesto por el Papa Francisco. Francisco es un hombre pro-migrantes y la Iglesia Dominicana se ha convertido en una iglesia muda. ¿Por qué? Porque no quieren disgustar a Francisco. El único es Masalles, el obispo Masalles, que se atreve a opinar y a decir algo, para que no, aquel espíritu, aquella voz recia, que yo diría que invitaba no solamente a ser escuchada, ¿no?, y respetada, sino que era necesaria que tronara esa voz del cardenal contra esas actitudes propias de forajidos que hemos tenido con los políticos, como decíamos ahí, de esa política tumultuaria de alcantarilla que hemos tenido en este país, esas miserias. Y el cardenal López era esa voz que ponía en su puesto a los melosos y a los forajidos de este país. Y fíjense cómo está nuestra iglesia católica. Una iglesia que tuvo una voz como la del padre Noel, que yo leí aquí, aquella carta confidencial que le envió al ministro Russell en 1919, cuando la invasión norteamericana aquí, donde le describía el estado del país, los abusos cometidos por las tropas norteamericanas contra un pueblo indefenso, el pueblo dominicano, un pueblo pobre, pero con la dignidad a la gente de no aceptarle a los americanos sus imposiciones. Esa es la iglesia que hemos tenido, la iglesia que combatió al final a Trujillo. Hoy que la iglesia dominicana esté muda ante, por ejemplo, agresiones como esa que hicieron de la embajada americana. Bueno, el gobierno nombró 4 ministros, 4 ministrillos, dice Manuel Fermín, para negociar la crisis con el Central Romana, que le devuelvan la cuota al país y a Central Romana de las exportaciones azucareras. Yo no sé a qué nivel está eso, pero es que es un colectivo, que tenemos un colectivo pro-americano y un colectivo pro-haitiano. ¿Para dónde que van?
penoso, la verdad que es penoso ver. La actitud del gobierno ha sido verdaderamente débil. Ahí están las repatriaciones, todo como un rejuego, una especie de corre ve y dile y ve allí, un CBD. Vayan por aquí, escondan por allí, traigan por aquí, recirculen allí para que la gente vea y crean el ambiente. Y se creó un ambiente que el gobierno estaba prácticamente, a unanimidad. La gente apoyando las decisiones del gobierno, pero la gente se está dando cuenta que le están tomando el pelo. Cuidado con eso, el gobierno, el presidente, que vea que aquí nada más no es dando dinero, que se ganan elecciones. Yo lo he dicho muchísimas veces. El gobierno se ha embarcado en regalar dinero y abrazos y postura para ganar portadas. El presidente no se pierde una, como dicen, va a todos los actos. Los actos privados se hacen ver como públicos. En resumen, nadie había hecho lo que se está haciendo. La zona franca han crecido porque gracias al gobierno tenemos esa zona franca a los niveles que están, pero ahí no se ha hecho un almacén. Y entonces, ¿quiénes fue los que hicieron la zona franca? Todos los gobiernos anteriores, PRD y gobierno de Balaguer y gobierno del PLD, todo el mundo contribuyó y hasta el triunvirato, yo creo, para poner un ejemplo. Pero esas reelecciones no solo se ganan dando dinero, la gente ve las actitudes, ese colectivo que hay ahí, pro haitiano, que el presidente lo ha tolerado, lo apoya, lo tiene tranquilo. Fíjense que de lo que pasó, el escándalo que ha pasado con el censo, era para que el gobierno tomara represalia con eso. Nada, no ha pasado nada porque esa gente responde a Naciones Unidas. La directora de la Oficina de Estadística responde a Naciones Unidas y el ministro de Economía responde a Naciones Unidas. Y entonces, ¿para dónde que va este país? A Londón. Y estamos en tiempo de acechanza, porque eso que dice Marino Vinicio Castillo, que a mí siempre se me ha quedado eso, siempre se me quedó esas observaciones de él. Porque cuando vi lo que pasó en Melilla ahora, eso me ha despertado las alarmas y digo, bueno, pero es que aquello es una cosita con la situación que va a pasar aquí. Y si pasa eso, es gravísimo lo que va a pasar. O, como se dice, el ejército se repliega y pasa el tumulto, viene el desorden, cruza toda la basura que está allí, la escoria, y se mete aquí. Se asienta y termina de convertir a la República Dominicana en un verdadero cementerio, qué sé yo, un cargado de un sedimento producto del alcantarillado haitiano. Y en esto es que vamos a terminar, en un país intervenido e invadido, tomado por masas haitianas que no tienen control y el ejército dominicano replegado, un gobierno títere que está al servicio diríamos, del poder del norte, que es a lo que le interesa que se estabilice la española sobre la base de la unificación. Oye, ¿a dónde va a terminar el país? Eso sí es verdad que es peligroso. Si muriesen 500, y yo le estoy poniendo un número conservador, si muriesen 500 haitianos en una estampida o avalancha de esa gente para acá, ¿qué es lo que va a pasar en la frontera? Vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Vilá tiene en vilo al país y a la policía. Esas denuncias, como se ha señalado, que fueron tan graves o tan gravemente expuestas. Pero, decía yo, el viernes que caen en la denuncia, más que en el correctivo, porque es que esas medidas, vamos a decir que esto es un relato viejo que nunca han sabido explicar los políticos dominicanos, los gobiernos, los partidos que han gobernado el país. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional ha sido esa policía que uno sabe que la policía ha tenido dos etapas. Porque la policía, su época de, vamos a decir, su época de la dictadura de Trujillo, aquí los policías eran verdaderos policías para las funciones de trabajar en la parte de los civiles. Los delitos menores, robos y cosas de eso, la policía hacía su trabajo, la policía hacía el tránsito, la policía cuidaba de los hechos que se cometían, los cuarteles recibían las denuncias, podían ir ante una riña, cualquier cosa de eso. La policía era eso. Porque ni siquiera era una policía política, porque el régimen tenía su mecanismo político con el CIN y todo eso, y esos grupos de inteligencia del ejército y de la marina y de las Fuerzas Armadas en sentido general, y sus soplones y su calieza. La policía aquí era para esas cosas que yo acabo de decir. Que incluso
no sabía lo que, la policía de Trujillo no sabía lo que era un disturbio. No había antimotines, no habían cascos protectores, porque eso no existía aquí. Por eso fue aquella expresión de Balaguer cuando el asesinato, el genocidio, la masacre de la calle Payá. Yo creo que murió 1 o 2 jóvenes murieron ahí. Entonces Balaguer decía, sean mis primeras palabras para felicitar a esa Policía Nacional. Porque claro, Balaguer dijo, pero ¿y cómo es posible que no murieran ahí? 7, 8, 10 muchachos, con unos policías que le lanzan piedras, una gente que en su vida saben lo que es una piedra ni un disturbio, y le den una pedrada a un policía armado. Usted se imagina que el lío que era eso. Pero pasaron esos hechos, cambió y vino la policía que tenía que enfrentar los casos políticos. Entonces vamos a decir que vino la policía de los años de plomo, vamos a llamarle así, porque se metió en la política la policía. Y todo el mundo sabe lo que fue la policía del Triunvirato, la Policía Nacional de los 12 años de Balaguer, después la misma policía del PRD. La policía del PRD lo que no fue represiva, pero era entonces corrupta. Entró la corrupción también, porque en la de Balaguer, en los años de plomo, la policía todavía tenía controles, porque es que un jefe de policía como el general, por ejemplo, Pérez y Pérez, que el padre descanse, ponían las cosas en su lugar, ahí no había policía que se atreviera a delinquir, perdón. Pero bien, era la policía política, la policía de los años de plomo. Pero la policía que comienza a corromperse es la policía que lo agarra, lo atrapa la droga y los delitos y el robo y los políticos desbocados en sus robos y en sus desmanes contra los bienes públicos, y el policía comenzó a ver. Generales, coroneles, mayores comenzaron a ver a los políticos robando, vamos a robar también. Y esto es hoy un estado botín. Pero repito, los políticos, ese reclamo viejo, nunca se atrevieron a enfrentarlo, nunca lo enfrentaron. Bien, el señor Vilá viene ahora y irradia todo esto, pero lo ha hecho, como decíamos, él viene y lo ha hecho inculpando a todo el mundo, y no es verdad que todo el mundo ahí es corrupto, no es verdad. Ahí en la policía hubo gente que pudo haber recibido algunos regalos y cosas de eso, pero lo hacía en forma muy, yo diría, muy privado casi, en forma muy cuidadosa para que no se vieran, porque es que en la policía todo el mundo se conoce y se ve y sabe lo que hay. Policía de tránsito, que antes eran cositas que se decía, bueno, vamos a crear la ME, porque la ME es una policía que va a diferenciarse de aquella policía de tránsito. Bien, pero terminan todas corrompiéndose, y así hemos vivido en ese problema. Ni lo que defiende la policía pueden decir que no había corrupción, pero ¿qué es lo que se está hablando? No se está diciendo entre los ex jefes militares como que no había corrupción antes, siempre ha habido corrupción ahí, después de esa descripción que yo arbitrariamente tal vez he tratado de explicar, pero quizás no tenga yo la razón. Ahora, decirlo en forma descarnada y meter a todo el mundo en el mismo saco, y que desde el general al raso todos están comprometidos, excepto el general que está ahí, eso no es verdad. El general que está ahí es un policía también formado en esa misma policía. Yo no sé si es corrupto o no, pero es difícil que no lo sea. Porque con la descripción que ha hecho el señor Vilá, nadie escapa a la corrupción en ese medio. Siempre nosotros decíamos, pero es que vayan al Departamento de Asuntos Internos, ¿para qué está eso ahí? Pero eso nunca existió, pero nadie exigió. ¿Quién reclamó que ese departamento actuara? Nadie reclamaba, porque era, como dicen, afilar cuchillo para su propia garganta. El asunto ahora en esa policía es que esas son medidas cortoplacistas, porque el problema no es solamente de la policía,
El problema es, ¿qué va a pasar con el Código Procesal Penal? ¿Qué importa? La policía siempre ha llevado, lo agarra preso a los tigres, como dicen. Pero el policía también se ha hartado, como se dice, ya está ahito de los problemas con esos mismos delincuentes que lo agarra y lo lleva 10, 20 veces, lo presenta. Está bien, que ese es el trabajo de la policía, presentar a los ladrones. Pero con jueces y fiscales corruptos es difícil. Y con un Código Procesal Penal que favorece al delincuente, entonces la policía va trabajando forzado. Yo creo que ahí hay mucha gente en la policía que ha jugado su vida y sus familiares, la quietud, la tranquilidad de su familia se la ha tenido que jugar defendiendo el orden público. No es verdad que todo el mundo, entonces ahí hay mucha gente que se debe estar ofendida, con razón, pero aquí hay una serie de áulicos que ahora quieren decir que todos los jefes policiales no tienen calidad moral para venir a defender a la policía. Bueno, está bien. Uno sabe todas las cosas que hay ahí, pero es que ahí hay mucha gente que no ha cogido dinero ni ha pagado para que lo asciendan. Vamos a ver qué va a pasar, pero óigame, con los problemas que hay, nada más eso de los puntos de drogas, es la policía que tiene que desmantelar esos pequeños puntos de droga. ¿Ustedes creen que esa policía, que incluso yo he dicho aquí, muchos policías viven, son vecinos de puntos de drogas y tienen su familia y ellos no se atreven a denunciar eso porque lo matan o le matan a la familia también? Explíqueme usted. ¿Y usted cree que es verdad que esta nueva policía va a sacar al país, ya se limpió todo allí? Eso no es verdad. Entonces este español o ese señor Vilá, como dice, ese señor ha venido a alborotar aquello sin necesidad y el gobierno no le va, eso no le va a hacer bien al gobierno. Porque esa familia policial es grande también, señores, y así hay muchísimos militares. Ahora mismo no hay un ex militar que esté de acuerdo con el gobierno, ni un ex policía. Están, como se dice, están afectados. Son muy dolientes. ¿Por qué? Porque es que esas son unas acusaciones demasiado graves. Vamos a esperar a ver qué va a pasar, pero la verdad que cuando yo hablaba el viernes aquí de la preventiva de la fe, señores, es que esa era una forma, de la única forma que usted puede contener ese crimen, esos delitos menores. Porque con ese Código Procesal Penal, como está hecho así, no es verdad que se van a frenar los delitos menores. No es verdad. Porque que el tipo estaba fácil para salir. Antes la preventiva de la fe estaban todos. ¿Qué ha hecho el señor Bukele de El Salvador? Preso preventivo. Es decir, las maras hay que disciplinarlas y de la única forma es tomarlos presos a todos, rodear los barrios. No abrirle juicio, sino tenerlo en la cárcel, como se dice ahí, en una forma de tenerlo en latencia, retenidos, en prisión preventiva, a ver si los muchachos cambian o se mueren, perdón, o se mueren de hambre en la cárcel o de enfermedades. Y entonces, con el olvido de la calle, esa gente ya ha pacificado El Salvador, ¿qué va a pasar con ellos? O al mismo tiempo juzgarlo y condenarlo por delitos que supuestamente cometieron. Pero en estas sociedades, como están estas sociedades, no va a ser fácil. Para la policía, pienso que hay una exageración de optimismo. Y hemos señalado que el optimismo exagerado es malo, peor o igual que el pesimismo. Entonces, esto hay que esperar a ver qué va a pasar. Porque no necesariamente un aumento salarial hace a la policía más efectiva o menos corrupta o lo que fuere. La policía no tiene todas las herramientas para cumplir. Y la sociedad no es verdad que está como para que la policía, el trabajo serio de la policía se pueda sentir. Porque, repito, todos esos delitos menores, la policía no va a poder con ellos.
o tendrá que matarlo a todos. ¿Y cómo va a pasar eso entonces? Va a ser imposible. Aquí yo creo que hay que auxiliar a la policía. Más que ese problema que uno sabe que hay que tratar de limpiar adentro, pero es que no hay una policía del mundo probablemente que esté limpia. Entonces hay que ponerle algunos agregados, y esos agregados, nadie habla del Código Procesal Penal. Nadie habla de modificar eso, nadie habla de presos. Incluso ahí están los rebeldes. ¿Dónde están los rebeldes? Delinquiendo, porque no es verdad que el que atraca y mata y está rebelde, que no va a la cita de la coerción. No es verdad que ese señor se va a quedar rezando en una iglesia ni se va a quedar en su casa durmiendo. No es verdad, va a seguir en el delito. ¿Por qué? Porque él dice, pero cuando yo tengo 15 fichas y me llevan y el juez me suelta, pues voy a buscar las 16. ¿Qué me importa? Y así cuántos miles de casos de atracos y delitos menores y delitos mayores, sicarios incluidos. ¿Quiénes lo cometen? Los rebeldes, los mismos rebeldes. Entonces no hay fiscal, ni juez, ni policía, hay capacidad policial para salir a buscar a los rebeldes. Y entonces, esas son las preguntas que yo quiero que si yo me encontrara con Vilá, decirle al señor Vilá, ¿y cómo que yo voy a sacar a los rebeldes? ¿Cómo usted me garantiza que esos planes de ustedes no son planes cortoplacistas o de un inmediatismo político? Porque el hombre fue ditirámico con los contratistas y con venciendo incluso, o no venciendo, no abusando de la neutralidad que debe tener un contratado del Estado para fines de hacer un trabajo como ese. Pero el hombre que hizo fue, él lo que hizo fue un discurso político al final. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.